Y a los compañeros que me acompañan en la mesa. Una cosa que quería señalar, en 1900, don Rafa debe tener el dato, en 1991 o 90 se organizó el primer Congreso de Derecho Ambiental y yo, un poquito más despeinado que ahorita, andaba detrás de Marcia González y de Patricia Madrigal, ayudando a organizar y montar los paneles y demás, y ese es el origen de mi carrera profesional en el derecho ambiental, y quería, bueno, agradecerles a ellos y a todos ustedes que están aquí y que mantienen esta rama viva y creciendo. Y pucha, la verdad es que es muy bonito estar acá y ver cómo la rama se mantiene. Y bueno, también saludar a un montón de colegas como Vicky o Roberto, que tengo muchos años de trabajar con ellos. Muy bien. Lo que quería yo es un poco traer esta discusión sobre el derecho de la participación y aterrizarlo en la práctica de la participación, en qué se convierte este derecho en la práctica, y más que en qué se convierte, cuánto cuesta hacerlo efectivo. Y para eso quiero utilizar este ejemplo, que es tal vez un poco dramático, el del patrimonio natural del Estado, y contarles de un ejemplo muy interesante que puede dar la respuesta, o que puede ahí armonizar las terribles limitaciones que tiene la actividad de conservación en Costa Rica con la oportunidad que brinda la participación y ese derecho a la participación. El patrimonio natural del Estado son todas las propiedades con bosque de las instituciones públicas del país. Y esto lo establece la ley forestal, que, ayudado o interpretado por la Procuraduría General de la República y también por la Sala, se define que estas áreas de bosque tienen que ser trasladadas registralmente y administradas por el Ministerio de Recursos Naturales, por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Además, el uso de estas áreas se limita a 3 actividades únicamente: ecoturismo, ciencia y educación ambiental. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una gran cantidad, una gran parte de las áreas de la zona marítimo terrestre tienen que salir de la administración o del control de las municipalidades y pasar a la atención de las áreas de conservación. Además, todos los asentamientos campesinos desarrollados y administrados por el Instituto de Desarrollo Agrario, ahora Instituto de Desarrollo Rural, INDER, también tienen que pasar a manos del SINAC, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Pasan a estas actividades. Ahora, el proceso de traslado de estas áreas es increíblemente complicado y tiene unos costos muy altos, costos asociados al hecho de que no se trata de reservar áreas de bosque que están pensadas desde la conservación, desde la ciencia de la conservación, sino desde una ley que establece de forma genérica que estos terrenos con bosque, del tamaño que sean, porque no se determinan, de la forma y en el lugar que sean, pasan a ser parte de este patrimonio natural del Estado, que, sin definirse como una categoría de manejo en particular, se convierten en una forma de conservación, no digamos de conservación, pero sí de preservación. El problema de identificación y catalogación pasa por una cosa que acaba de señalar Carlos respecto al tema de la participación, que la propuesta se hace sin que medien los instrumentos regulatorios y reglamentarios necesarios para hacer ese traslado. Entonces, desde que
arranca el proceso, digamos, de identificación de esta interpretación del patrimonio natural del Estado, empieza a crearse todo ese proceso y a crearse la maraña de problemas a niveles muy puntuales a lo largo de muchas de las áreas de costa y de los cantones con franja costera y de particularmente de los asentamientos campesinos. Muchos de los asentamientos campesinos que habían adquirido por el Instituto de Desarrollo Agrario o el IDCO, pero que no habían sido repartidos y que se habían dejado simplemente desocupados, obviamente han adquirido una cobertura boscosa y pasan entonces a ser parte de este mosaico de áreas de bosque que tienen que ser ahora administradas por el MINADE o que vienen siendo administradas por el MINADE. El traslado pasa por este tema de la declaratoria y por su transferencia ya a nivel propiamente registral. La Sala Cuarta, particularmente en el caso de la Reserva Forestal Golfo Dulce, le ha demandado al MINADE y al IDA, a la INDER, que tienen que hacer ese traslado. El costo de ese traslado en términos de trámites, en términos de analizar la situación de campo y de hacer la transferencia, es tan alto que el pendiente que tienen estas instituciones con lo que la sala les pidió es absurdamente alto. O sea, hace como 10 o 15 años debió haberse, bueno, menos, se debió haberse hecho ese traslado y obviamente todavía no se ha hecho. El problema, visto no desde la perspectiva del derecho o de la conservación o de la perspectiva jurídica, es qué sentido tiene tener este concepto y usar este concepto de patrimonio natural del Estado cuando el mismo no responde a la ciencia actual sobre el tema de conservación. O sea, la conservación ha evolucionado y ha evolucionado en gran medida gracias al aporte y al desarrollo que se ha hecho en Costa Rica de la actividad. Y eso lo vemos en otros campos, a través de otras instituciones. Sin embargo, en este concepto, en este tema del patrimonio natural del Estado, lo que tenemos es más bien una devolución, una regresión ahí para que Mario se levante y se rasgue las vestiduras de en qué consiste conservar. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para ligar este concepto de patrimonio natural del Estado, visto simplemente como las áreas de bosque de las instituciones públicas, al tema de servicios ecosistémicos? ¿Cómo lo ligamos a las prioridades de conservación de estudios como el estudio Grúas o a lo que hay que pensar en términos de conservación en relación con cambio climático? O al concepto de corredores biológicos. Toda la tecnología, el saber que hay en términos de conservación parece que se hizo a un lado y se utiliza o se tiene que trabajar a partir de un concepto que está anquilosado en la idea de que con que no se toque es suficiente. Bueno, como les mencionaba, este es el proceso de traslado y para la lógica de la conservación, que es la actividad que hace el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, la idea de compatibilizar su trabajo de conservación con la administración de estas áreas es muy difícil. Eso pasa por todo ese proceso de identificación y de traslado, además de que una vez que esas áreas están incorporadas, su tamaño, sus características biofísicas y muchas veces los problemas de ocupación que existen hacen que no se puedan manejar efectivamente como áreas de conservación. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Que, por ejemplo, las actividades de conservación que se pueden medir y evaluar a partir de criterios de conservación no se pueden aplicar a este tipo de áreas. Sin embargo, requieren de personal, de presupuesto y de una atención que ya para el sistema actual es muy limitada. Otro aspecto que sobresale en la problemática del patrimonio natural del Estado es el aspecto social. O sea, no solo es difícil
para el SINAC la administración de estas áreas, sino que como las áreas originalmente tenían otros fines, particularmente los asentamientos, el fin de desarrollo agrícola o desarrollo agrario y la zona marítimo terrestre muchas veces tiene una ocupación y un uso que es más temporal o relativo, esas zonas pasan a ser delimitadas y aisladas de cualquier cosa que no sea conservación, ecoturismo y educación ambiental. Entonces, se generan en algunos casos situaciones hasta absurdas. Sobre todo, piensen ustedes en el desarrollo de la actividad pesquera, que es un aspecto al que se le está metiendo mucha atención en este momento. Bueno, esto llega también a dificultar la flexibilidad con la que se pueden manejar estas áreas. Entonces, la pregunta es si el patrimonio natural del Estado es una forma de conservación o no, si de verdad lo podemos concebir de esa forma o entender de esa forma. Y la respuesta, al menos de la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es que efectivamente no se puede. Si no se modifica la ley y se cambia este concepto, no vamos a tener, esto va a ser más un obstáculo para la conservación que un medio para ella. Por eso, desde la administración, desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se han planteado dos cambios que vienen a jugar en un debate más grande sobre qué papel juega la conservación y qué papel juega las áreas protegidas en el país. El primero es la reforma del artículo 18 para permitir usos más flexibles y no solo estos tres que les mencionaba. Y el segundo es abrir estas áreas, este confeti de áreas boscosas a la administración o al manejo por parte de comunidades y organizaciones locales. Y aquí es donde se junta esto con el tema de la participación. Ahora, esta propuesta, y esto es precisamente como la discusión que yo les quería, el reto que les quería dejar, tiene una serie de obstáculos muy grandes, de obstáculos muy difíciles que se reflejan un poco el estado de la discusión del derecho ambiental en parte y de las políticas de conservación en el país. Por ejemplo, una reforma de ley cualquiera, ¿cuánto tiempo puede tomar? Piensen ustedes en la ley de recurso hídrico y cómo después de haber sido presentada por vía de propuesta ciudadana, todavía está sin ni siquiera llegar a ser votada en el Congreso, después de más de 10 o 15 años de haberse iniciado su discusión. Entonces, ¿cuándo podríamos esperar este cambio? Tenemos, aunque, y aquí estoy siendo un poco provocador con mi misma comunidad de conservacionistas, esta idea de que conservación significa no se toca, y la ideología que hay detrás de ella. Y yo no quiero ver como que yo la estoy juzgando, la idea de que tenemos que tener áreas que no se toquen, sobre todo a la luz de discusiones como la del desarrollo geotérmico en el Parque Rincón de la Vieja, el resto de los parques nacionales. Lo que quiero decir es que en este tema esto es una dificultad y que quizás no todos los casos son iguales, no todas las situaciones son las mismas. Tenemos, por otro lado, hace 7, 8 años se hizo una gran discusión y una propuesta para abrir el manejo de las áreas protegidas a las comunidades, particularmente a las comunidades, también a otras organizaciones, a través de lo que se denominó la política de manejo compartido. Esa política básicamente se desarrolló y luego se engavetó y se escondió porque a nivel de sectores dentro de la administración pública y algunos del sector más clásico de la conservación nacional, la idea de este manejo compartido es una apertura a la privatización, a la intervención del sector privado. No, es una cosa que se ve con una gran sospecha. Bueno, esa sospecha hace también o causa un gran obstáculo. Y finalmente, una palabra que cuesta mucho decirla en público, que es esta idea de la concesión o de concesionar.
y que eso equivale a privatizar y por lo tanto eso es, no es una cosa que se diga en público. Estos retos hacen que el asunto de cómo hacemos para resolver el problema del patrimonio natural del Estado es un camino muy duro, es un camino muy áspero. Sin embargo, hay este ejemplo que les quiero mencionar, que es el del refugio silvestre, Tapira, como un ejemplo de cuánto cuesta, de cuán difícil es, al final de cuentas, hacer la participación, lograr que la gente, como decía Carlos, se involucre en la toma de decisiones de los bienes públicos. El Rojomaca es un asentamiento campesino cerca de Puerto Viejo de Sarapiquí, sobre la vera del río Sarapiquí, que tiene, esto es establecido por el IDA como área de conservación del asentamiento en sí. O sea, esto no era originalmente una política del MINAE, ni mucho menos. Tenía 110 hectáreas de áreas, de lo que se llamaba áreas de reserva. Este área de bosque incluye 7 hectáreas de un lago que se forma a partir de ser afluente del mismo río Sarapiquí. Este sitio tiene todos los problemas que ya les mencioné sobre qué hacer con esa reserva de bosque y el hecho de que, como se hizo en muchos otros lugares, era mejor talar esa área antes de que llegara el MINAE a determinar que había sido un área de bosque para los beneficios de todos los que estaban involucrados. O sea, este era un problema muy grande. En este caso, ocurrieron una serie de factores sociales, culturales, institucionales, que ayudaron a darle otro camino, digamos, abrir otro cauce en esta situación un poco dramática del patrimonio natural del Estado. Por un lado, el Instituto de Desarrollo Agrario y el área de conservación volcánica central, que es la regional del SINAC para la zona de Sarapiquí, empiezan un poco a ver cómo manejar esa transición y abrirle la oportunidad a la Asociación de Lago Jalapa, Asociación Agroturística de Lago Jalapa, que se forma de los mismos vecinos y que con el apoyo del Programa de Naciones Unidas, el programa de pequeñas donaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, arrancan con esta idea de, bueno, ¿por qué no nos hacemos cargo nosotros? Que ya de hecho nos hacíamos cargo antes. Y que ese bosque está ahí es porque la comunidad lo cuidaba, efectivamente. 8 años de trámites, de un proceso muy complicado, que pasaba por resolver qué hacemos con el patrimonio natural del Estado, qué es, quién lo mide, dónde está, por toda esa ausencia de reglamentación que les hablaba antes, llega a su conclusión el año pasado, donde se le otorga a la Asociación del Lago Jalapa, a la Asociación Agroturística, un permiso de uso. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que el permiso de uso es un título muy precario, una condición muy precaria, donde si la administración en algún momento cambia de criterio, y por ejemplo, tenemos esa idea de todos esos miedos y prejuicios a un manejo más flexible de las áreas, llega nuevamente a la administración o a los líderes de la conservación, posiblemente este es un permiso que se anule. Además, si lo que queremos es, idealmente, que esos ciudadanos participen de la administración o de la gestión de los recursos naturales, una cosa que siempre se olvida en el tema a la hora de discutir la participación y sobre todo verla simplemente como un derecho y no como una práctica, es que la participación para los ciudadanos tiene un costo. Tiene un costo en tiempo, tiene un costo en lo que dejan de percibir mientras están participando y no es así de sencillo, no es solo por su buena voluntad que ellos van a participar. Siempre esa participación va a estar ligada a cómo las actividades sobre los bienes públicos afectan positiva o negativamente la calidad de vida de las personas. Entonces, una cosa muy importante es que para que la participación sea
se consolide, necesita que esté vinculada a la vida propiamente, a la vida económica de las personas que queremos ver involucradas. En este caso, si queremos que proyectos como el de esta comunidad se desarrolle, se consolide, necesita de financiamiento, necesita de condiciones materiales para darse. Ese es un aspecto que, al tratarse de un permiso de uso, no le permite a la comunidad buscar financiamientos o utilizar su derecho como un respaldo precisamente para apalancar dinero. Si tuvieran una concesión, que es un derecho mucho más consolidado, eso les permitiría, les daría mucho más flexibilidad en esos términos. Esta es una de las limitaciones que estos tienen. Finalmente, podríamos resolver el problema del patrimonio natural del Estado generalizando el uso o ejemplo de, bueno, gracias, ya voy a terminar, de Rojomaca. Esto pasa, como les decía yo, un poco completando la exposición de Francisco y de Carlos y de Patricia, no solo por entender el derecho de la participación, sino la actividad de la participación y los costos que ella tiene y la distribución de los beneficios. Muchas veces lo que pasa, sobre todo en temas de áreas protegidas, es que a la administración le interesa que la gente participe, pero para que le reduzca sus costos, su costo de vigilancia o su costo de alimentación y de otros servicios que quieren proveer. Entonces no se trata solo de considerar las necesidades de la administración para involucrar a la gente, sino qué aspectos pueden motivar a la gente a participar, más allá del interés genérico de preservar el ambiente. ¿Cuáles son algunas de las condiciones para la participación? Bueno, a nivel local es la organización. Solo vamos a ver participación exitosa en aquellas comunidades donde hay una organización o donde se invierte en desarrollar esa capacidad local, esa capacidad ese capital social. Ese desarrollo del capital social no se da en plazos de 2 años o de 3 años. Eso tiene que pensar en mucho más largo plazo. Lo segundo es tener un marco legal habilitador que facilite el que eso se dé. Y eso, como les mencionaba antes, no es la condición que tenemos actualmente. Finalmente, esto que les mencionaba anteriormente, a nivel de la gestión, o sea, si queremos ver que aquello sea un éxito, que no hayan problemas de corrupción que se dan tanto a la gran escala como a la escala más pequeña, tiene que haber un acompañamiento muy cercano a estas iniciativas. La misma visión que se tiene de apoyar los emprendimientos y la pequeña y mediana empresa se debe llevar a nivel de estas comunidades que quisiéramos participen de esa gestión de las áreas protegidas. Finalmente, y este es el apoyo comercial a mi presentación, a ver qué hice. Los quería invitar a que visiten esta comunidad de Rojomaca, que tiene un servicio de tours alrededor de la laguna y que tiene un complejo pequeñito de agroecoturismo que yo creo que les va a dar un ejemplo de qué podría significar o qué podría ser la participación ciudadana si la tuviéramos ampliada y generalizada a lo largo del país. Muchas gracias.